24 al 37. Marcos 7, 24 al 37. Lo voy a leer en mi Biblia. Ustedes pueden seguir con sus vistas, en su Biblia o en sus dispositivos electrónicos. Marcos capítulo 7, versículo 24 al 37 dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Él le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, que le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra que nos regalas cada día, la que nos compartes en esta mañana. Te pedimos que sea tu voluntad la que nos dirija en tus pensamientos y nuestros corazones sean alineados conforme a tu propósito. Te lo pedimos, Señor, todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hace ya muchos años, cuando estaba en la preparatoria, recuerdo que tenía maestro de matemáticas que era, aparte de maestro de matemáticas, tenía una papelería, y aparte de tener la papelería, tenía una misión, o sea, una misión de, no sé exactamente en qué tipo de orden o de organización o lo que sea, era una misión de la Iglesia Católica. Entonces me acuerdo que al momento que hablamos nosotros de Jesús, me acuerdo que me preguntó: ¿Tú crees en Jesús? Le dije sí. Y luego me dice: muy bien, muy contento él. Muy bien, compartimos el mismo Señor, dijo él. Y en ese momento me di cuenta, como muchos de nosotros ya lo hemos visto, que entre que nosotros mismos como seres humanos nos gusta dividirnos en familias, o en religiones, o en países, o en ciudadanías, en clases económicas o lo que sea, nos damos cuenta que el Señor no tiene una barrera entre todos nosotros, no tiene una forma en que podamos discriminarnos a nosotros mismos. Y el punto es que entre más barreras hacemos nosotros como seres humanos, más muros construimos, más papeles pedimos, más discriminación hacemos, nos damos cuenta que simplemente lo que hacemos nosotros es alejarnos más de nuestro prójimo en lugar de acercarnos más. Lo que hacemos nosotros en todo caso como seres humanos es discriminar a los que no me caigan bien y acercar a los que me conviene que me caigan bien. No me conviene en todo caso juntarme con gente, vamos a ponerlo así, no me conviene así como ser humano, como persona, no me conviene juntarme con gente pobre. ¿Por qué? Porque el que es pobre pues me va a quitar dinero, me va a estar buscando favores o lo que sea. Estamos hablando humanamente posible. Me conviene en todo caso juntarme con gente rica, porque así si yo tengo, yo voy a ser el pobre de ellos.
Entonces, porque si necesito trabajo, si necesito ayuda, si necesito algo, pues ellos me van a ayudar. ¿Qué acaso no han escuchado que como ves te tratan? ¿Acaso no hemos nosotros también ido a algún lugar y todo donde hay gente que por la forma de vestir, digo, no digo que ustedes, ¿verdad? Pero ha habido personas que por la forma de vestir o la forma de que se ven exteriormente los han sacado o no han permitido que entren a algunos lugares? En Estados Unidos, una maestra mía, afroamericana, dijo que en Georgia, donde era ella, que no podía entrar a algunos lugares donde eran lugares básicamente exclusivos de hombres blancos. Que ella, inclusive si quisiera ir ahí, pues a lo mejor la permitían entrar, pero podía sentir las miradas de todo el mundo acusándola de que qué hace esta mujer afroamericana, o decirlo de otra forma, esta mujer negra aquí en este lugar donde no debería de estar. Yo creo que algunas veces nosotros mismos nos hemos sentido rechazados o discriminados de algunos lugares. Pero la cuestión es que Dios no quiere que seamos así. Y el Señor Jesús lo explica en este pasaje. Primero que nada, ¿de quién es Jesús? Cuando nosotros queremos decir, pues yo soy presbiteriano, yo soy católico, yo soy lo que sea, nosotros queremos dar la exclusividad, por así decirlo, a nuestro Señor y Salvador, diciendo, pues Él es el Salvador mío, quién sabe si sea el tuyo. Yo creo en Cristo, no sé si tú también lo creas, como yo lo creo. Y en lugar de buscar puentes de unión y en lugar de buscar formas en que podamos nosotros unirnos, buscamos desunión y buscamos desavenencias que no nos ayudan en nada. Entonces, en todo caso, ¿de quién es Jesús? En este pasaje vemos, primero que nada, que Jesús es de quienes lo buscan. El versículo 25 y 30 nos menciona de esta mujer. Es una mujer, para empezar es una mujer, que recuerden que en aquel entonces, como ahora, las mujeres son discriminadas. Entonces, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, pero cuando oyó de Jesús, vino y se postró a sus pies. Imagínense teniendo alguien en su familia una enfermedad que es incurable, que nadie ha podido encontrar una forma de sanarlos, y escuchan de alguien que puede ayudarles. Pero este alguien está en otra región, o es extranjero, o no habla su mismo idioma, o es otra cosa. Es lo que le pasó a esta mujer que menciona aquí la palabra que era griega, o sea, haciendo el énfasis, y sirofenicia. En pocas palabras, no era del pueblo de Dios, no era judía, no era de Israel. Y por lo tanto, además de que era mujer, pues iba a ser rechazada completamente. No le iban a permitir ni siquiera la entrada a acercarse a Jesús, porque Jesús era hombre y era judío, para empezar. Pero dice que va, el pasaje aquí, va esta mujer y postrada a sus pies le ruega por su hija. Lo que nos menciona este pasaje es sorprendente para muchos. Hay diferentes interpretaciones de lo que sucedió a continuación. Una de lo que dijo el Señor Jesús, porque si lo ponemos muy, o si literalmente, como lo dice el Señor Jesús, le hace pensar que le está diciendo que es una perrilla, básicamente, que no es ni siquiera como una hija de Dios, o no puede considerarse una hija, una creación de Dios, porque no es del pueblo de Dios. Esa es una interpretación. La otra es que simplemente el Señor Jesús está probando su fe. Al momento de decirle, ¿sabes qué? No es bueno que desatienda al pueblo de Dios por atenderte a ti. Y está probando simplemente si ella realmente tiene fe en Dios o no, en el Señor o no. Suficiente basta con decir que ella se postró a los pies de Jesús, que pocas mujeres, pues lo vemos en el pasaje, como pocos hombres también, se postran a los pies de Jesús, tal cual como lo mencionan los evangelios. Esta fue una de ellas, extranjera y de nuevo mujer. Hago mucho énfasis en eso porque recordamos, hace 2000 años, pues básicamente las mujeres no tienen ningún valor, y mucho menos extranjeras para el pueblo de Dios. La respuesta de esta mujer es la que cambia todo este pasaje, al momento de decir, sí Señor, pero aún las mascotas o los perrillos comen de las migajas que avientan los niños, o que los niños dejan ahí. Lo cual es una respuesta sumamente de fe. Si no, nos podemos poner a analizar mucho en esta respuesta que da esta mujer. Pocas palabras, aunque sea un poquitito que me dé, Señor, con eso me basta. Aunque sea que respondas esto, aunque sea que me veas, aunque sea que
que hagas algo por mí, con eso me basta. No me importa si no estás conmigo, no me importa si no me hablas de tu palabra, no me importa si no ser tu discípula, no me importa nada, aunque sea una migajita, un granito de algo de lo que le das a tu pueblo, con eso me basta y me sobra. Por eso la respuesta del Señor Jesús aquí en el 29, por esta palabra, le dice el Señor Jesús a la mujer, ve, el demonio ha salido de tu hija. En pocas palabras, ya no hay problema. Lo que viniste a pedirme ya está resuelto por esta palabra. Algunos estudiosos de la Biblia mencionan que Jesús en este tiempo, pues básicamente, como lo mencionan en otros pasajes, estaba enfocado plenamente al pueblo de Israel. Por eso vemos que visitaba las aldeas, las sinagogas, pueblos donde habitaban judíos. Y que esta mujer, sirofenicia, al momento de hablar con el Señor Jesús, cambia la forma de pensar del Señor Jesús, al momento de decir, el mensaje de Dios también es para aquellos que no son del pueblo de Israel. Por eso es que el Señor Jesús es de quienes lo buscan. No es de quienes en todo caso nacieron en una iglesia, no es a quienes en todo caso crecieron bajo una tradición o bajo ciertas costumbres. Si vamos al pueblo de Israel, no es para quienes fueron circuncidados al séptimo día, no es para quienes tienen un apellido o una riqueza cultural de alguna forma u otra, sino el Señor Jesús es para quienes van y lo buscan a Él, de corazón. Así de simple, nada más. No es un monopolio, como lo podemos decir, como lo es Pemex o Telmex o todo lo que termina en Mex, sino el Señor Jesús está disponible y está abierto para todo aquel y aquella persona que lo quiera buscar de corazón y de verdad. Entonces no hay un monopolio, no hay una iglesia que pueda decir el Señor Jesús es nuestro nada más y lo compartimos a quien nosotros queremos solamente. El Señor Jesús es simplemente de quienes lo buscan y ya, así de simple. Otra cosa que podemos ver aquí en este pasaje, es la segunda parte, es de que Jesús es por quienes se interceden. Versículo 31 y 32 menciona que al salir de la región de Tiro y de Sidón, llegó a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y estas 10 ciudades actualmente comprenden la Jordania, Israel y otro país que está por ahí, no me acuerdo cómo se llama. Y la cuestión es que estas ciudades eran la única población griega que había en la región de Medio Oriente en ese entonces, como también Tiro y Sidón, donde era esta mujer. El caso es que el Señor va a una región donde no es el pueblo de Israel, de nuevo, no es su pueblo, no son los descendientes de David, no son judíos, ni son del pueblo del reino del norte, ni nada, ni de Galilea, ni de Judea. Está el Señor Jesús predicando en lugares que en todo caso no debería de predicar. Está yendo a lugares de otra gente que no es su gente. Esto es muy importante destacarlo porque, de nuevo, como seres humanos nos gusta discriminar y decir, ¿por qué en todo caso hacemos cosas buenas por gente que no viene a la iglesia, por así decirlo? ¿Por qué damos alimentos, damos despensas, damos ropa, ayudamos a gente que a lo mejor viene a la iglesia o no viene a la iglesia? A lo mejor no le interesa de Dios, a lo mejor son ateos. ¿Por qué ayudar a gente que no cree en Dios o no confía en Dios? Porque el Señor Jesús así lo hizo, sí, simple. Entonces el Señor es por quienes se intercede también. Menciona aquí que le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí, a diferencia de la mujer sirofenicia, que ella fue a pedirle por su hija, aquí vemos a una persona que no va directamente al Señor a rogarle de alguna forma u otra, aunque fuera por señas, sino que va alguien más a llevar a esta persona a que el Señor Jesús hiciera algo por él. Por eso es también que el Señor Jesús es por quienes interceden. En los hospitales, en problemas familiares, en problemas económicos, en cualquier circunstancia. Aunque haya una persona que no confíe en Dios, a través de las oraciones de gente que sí cree en Dios, esta persona, este grupo de personas, aunque sea atea, puede recibir bendiciones. El Señor es por quienes se interceden. Hay una gran diferencia.
No quiero que nos confundamos de que la gente que se intercede también son parte del pueblo de Dios o no. No es algo automático, sino que también el Señor derrama bendiciones, da bendiciones, ayuda a quienes nosotros intercedemos. Por ejemplo, hay que orar mucho por el próximo presidente de México. Bastante. Todos los días hay que orar. Todo el día si es posible. Porque va a requerir mucha ayuda. No nada más por el presidente, por el gobernador actual, que se fue y luego no, y luego sí, y luego quién sabe, y luego bueno, aquí está. Así por cualquier persona que también está en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, debemos de estar intercediendo por la gente que está a nuestro alrededor. Debemos de estar pidiendo. No porque ellos crean que ocupan de Dios o no, porque mucha gente dice, como les digo, en mi trabajo la mayoría son ateos, no porque ellos crean o no necesitar a Dios o no, porque sino ellos también necesitan de Dios aunque no lo crean, aunque no lo vean y aunque digan que no lo necesitan. Debemos de orar a Dios también, como bien dice la palabra del Señor, por nuestros enemigos, que esa es la mejor parte de todas, porque ¿cómo vamos a orar por la gente que nos cae bien, la gente que nos importa, la gente que nos interesa, la gente que en todo caso tiene una relación con nosotros, pero por nuestros enemigos, la gente que nos odia, la gente que nos desea mal, la gente que busca algo en contra de nosotros? ¿Por qué orar? No para que el Señor los elimine, ni no, o sea, ¿por qué orar para que Dios los bendiga? ¿Por qué orar para que el Señor los salve? ¿Por qué orar para que el Señor haga algo bueno por ellos? Porque el Señor lo hizo. Así de simple. El Señor es por quienes se intercede. Nosotros debemos de interceder por los demás. Puede ser que la persona, nuestro enemigo, la persona que desea nuestro mal, esté ciego, sordo y mudo, como dice la canción, ¿no? Y nosotros debemos de orar para que el Señor le abra los ojos, le abra las orejas, los oídos, y que a lo mejor le cierre la boca, pero supongamos que hable bien, que ahora que cambie su manera de hablar. Pero eso es lo que debemos de hacer, nosotros orar por la gente que, aún la que nos desea mal, para que el Señor abra sus ojos, abra sus oídos y pueda ver las cosas como nosotros lo vemos. Finalmente, el Señor es para quienes le siguen. Vimos primero que nada que el Señor es de quienes lo buscan, el Señor es por quienes se interceden y el Señor es para quienes le siguen. Los últimos versículos nos menciona que hubo mucha gente que divulgaba de lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Y les mandó que no les dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. De gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Los discípulos del Señor Jesús seguían al Señor Jesús. Las multitudes que estaban detrás del Señor Jesús lo seguían. Algunos sí por querer comer gratis o querer ser sanos o querer tener algún milagro en sus vidas. Pero había gente que lo seguía verdaderamente con un interés genuino, los discípulos y hombres y mujeres que estaban detrás del Señor Jesús, porque los discípulos del Señor Jesús, como buenos hombres, no sabían cocinar, ni lavar, ni hacer nada, ni siquiera ganaban dinero para poder mantenerse. Había un grupo de mujeres, esto es histórico, o sea, no lo estoy inventando, o sea, había un grupo de mujeres que sostenía al Señor Jesús y a todos los discípulos, que ellas, pues no sé, vendían telas o tenían cierto dinero, ciertas riquezas y vendían lo que tenían y todo y se lo daban al Señor Jesús. Judas era el tesorero, pues eso ya lo sabemos todos, y de ese mismo dinero pues comían, podían quedarse en algún lugar, podían hacer muchas cosas. Entonces era un grupo, históricamente sabemos, era un grupo de mujeres quienes sostenían la obra del Señor Jesús y de sus discípulos, para que ellos únicamente se dedicaran a estar con la multitud, a hablar con ellos, estar al pendiente de las necesidades de los demás, entre otras cosas, a dedicarse a las enseñanzas del Señor. Entonces, el Señor Jesús fue un impacto para hombres y mujeres. El Señor Jesús entonces es para quienes le siguen, no para quienes les cae bien, no para quienes buscan algo y luego se van, no para quienes de repente que se sienten mal buscan al Señor y luego ya que están bien, ahora sí ya lo abandonan, sino de nuevo, el Señor Jesús es para quienes le siguen de verdad y de corazón todo el tiempo. No es algo temporal, no es algo efímero,
sino es algo que constantemente debemos de hacer. No es de que tengamos que venir todos los domingos a la iglesia, que es saludable. No es de que tengamos todos los días que hablar de Cristo a alguien más, porque eso es algo que se puede hacer como un fruto. No es porque todos los días tenemos que accionarnos en algo, sino que todos los días debemos de seguir al Señor. A veces debemos de seguir al Señor en silencio. A veces debemos de seguir al Señor estando en nuestro hogar. A veces debemos de seguir al Señor en otro lado, yendo a un lugar que no nos guste. A veces debemos de seguir al Señor sentándonos con quien no nos cae bien. A veces debemos de seguir al Señor haciendo algo por nuestro vecino o por nuestra vecina. A veces seguir al Señor involucra perdonar a quien no tiene nuestro perdón. A veces seguir al Señor involucra olvidar. A veces seguir al Señor involucra, no a veces, siempre seguir al Señor involucra amar. Sin lugar a dudas, donde quiera que estemos y lo que sea que hagamos, todo debe estar filtrado, como se los he dicho en otras ocasiones, en el amor. Si nosotros seguimos al Señor, hagamos lo que hagamos, sea estar estudiando, sea jugar fútbol americano, sea construir casas, sea lo que sea, debemos de amar a Dios y a los demás. Lo que sea, por pequeño que sea o por grande que nos parezca, sea lo que sea, a los que el Señor Jesús es para quienes le siguen y los que le siguen en el amor, totalmente. Sin lugar a dudas hay muchos casos que hemos vivido nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida tal cual, que podamos nosotros pensar que ha habido circunstancias difíciles, cual ha habido personas también difíciles que el Señor ha permitido que estén en nuestra vida y que simplemente a veces no sabemos cómo actuar y cómo llevarnos con los demás. Hace muchos años estudiando yo la carrera también tenía una compañera que no le caía muy bien un maestro holandés que teníamos. Y no era porque era holandés, simplemente no le caía bien. Entonces recuerdo que yo como buen estudiante hacía siempre mi tarea y todo. Y a mí me caía mal que mis demás compañeros y compañeras no le echaran ganas a sus trabajos, etc, etc. Entonces, o que pidieran copiárselo, entre otras cosas. Entonces me acuerdo que esa compañera, quejándose con el maestro, le decía que ella tenía mucho trabajo y por lo tanto no podía hacer su tarea. A lo cual a mí naturalmente me salió, pues que todos tenemos trabajo, todos tenemos cosas que hacer. Entonces ella se enojó mucho y me dejó de hablar un tiempo. Entonces ya después, yo incómodo por la situación, o sea, hablando mi comentario, digo, ¿cuál era verdadero? O sea, realmente no dije ninguna mentira, ¿no? Pero realmente fui a hablar con ella y le dije, después de que no me habló con una semana, fui y le dije, te pido disculpas por si te dije algo que te ofendió. Realmente no fue intención insultarte o hacer algo, simplemente pues creo que es por tu bien hacer tu tarea, o sea, eso es todo. Entonces ya en eso ya cambió su manera de pensar y ya me dijo, no, pues que no eres tú, soy yo, no, me dijo, no eres tú, es el maestro, es cómo da las clases, etcétera, etcétera. Y luego ya después ella logró ir, ella y otra compañera llegaron a ir a la iglesia, a Dios está aquí, hace ya muchos años, me acuerdo que las invité, fueron de todos los compañeros que tuve, ellas dos llegaron a ir a la iglesia a conocer de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tal si nunca le hubiera dicho nada? ¿Qué tal si hubiera mantenido, pues es su problema, ¿no? Pues ya, si ella se quiere quedar así, pues que no me hable. ¿Qué tal si, como lo hice, qué tal si nosotros damos el primer paso y perdonamos? ¿Qué tal si nosotros pedimos disculpas cuando ni siquiera es nuestra culpa? ¿Qué tal si hacemos eso? El Señor Jesús es de quienes le siguen. Si nosotros le seguimos en amor, debemos de mostrar ese amor siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos das en esta mañana, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que el Señor Jesús es para todo aquel que lo busque de corazón y de verdad. Sabemos, Señor Jesús, que debemos de interceder por los demás, sea quien sea, y sabemos también, Padre Celestial, que si queremos seguirte, debemos de seguirte, Señor, postrados a tus pies como esta mujer. Podemos seguirte, Señor, con todo nuestro corazón, demostrando amor para los demás, amor hacia ti, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que ahora que nos has hablado,